Buenas tardes, soy Ariana Posada, anestesióloga y neuroanestesióloga de la Clínica Las Américas y del Instituto Neurológico del Colombia. Soy docente de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de mi subespecialidad, que es neuroanestesia. La neuroanestesia para los residentes que rotan en la clínica en la subespecialidad la dividimos en 14 módulos. Uno de estos módulos es el trauma craneoencefálico, que es lo que pretendo dejarles hoy en el repositorio virtual a manera de ejemplo, para que sepan cómo serán tratados todos los temas. Primero que todo, empecemos con el contenido. Primero veremos los objetivos del curso, la epidemiología del trauma craneoencefálico, la definición, clasificación, patofisiología, órganos afectados y la fisiopatología, aproximación al diagnóstico quirúrgico, monitoría de la presión intracraneana, tratamiento y las rúbricas de evaluación de este módulo. El objetivo es desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del trauma craneoencefálico, reafirmando conceptos básicos y avanzados mediante el estudio del material virtual en la plataforma de la universidad y la realización de la práctica en el ambiente simulado. ¿Cómo es la metodología? El estudiante debe utilizar el material de estudio dejado en el repositorio virtual de la universidad. Allí podrá encontrar todos los artículos o libros o videos de consulta, realizar la práctica en el ambiente simulado en el que hará un briefing, actuación y debriefing, orientado por uno de los docentes. Debe aprobar esta simulación con 80% al menos y por último aprobar una evaluación escrita dejada en el repositorio virtual que se activará al terminar el curso con al menos 80%. La descripción del módulo es un módulo con dos formas de evaluación: la propedéutica declarativa procedimental, que es todo el conocimiento declarativo del estudiante que lo va a adquirir a través del estudio de todos los documentos y otras ayudas del aula virtual. Demostrativa, que es en un ambiente simulado, el estudiante demostrará su eficiencia en la integración del procedimiento declarativo en un escenario de alta fidelidad a través de un caso real de trauma craneoencefálico por medio del briefing, actuación y debriefing. La evaluación escrita virtual del tema tratado y al final tendrá una certificación en la formación de la competencia. Empecemos por definir qué es el trauma craneoencefálico. Es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasiona un daño físico en el encéfalo. También puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o meningias que se presentan como consecuencia de un agente mecánico externo y puede originar un deterioro funcional del contenido craneal. Epidemiología. Es la principal causa de muerte y discapacidad en los adultos jóvenes entre los 15 y los 50 años. Tiene una incidencia global de 800 a 1.300 casos por 100.000 personas por año y una incidencia anual de 320 a 530 casos por 100.000 personas. Se cree que aproximadamente 69 millones de personas en el mundo sufrirán un trauma craneoencefálico cada año. Sin embargo, puede existir un subregistro en su diagnóstico. Ahora veamos cómo podemos recrear la anatomía de las patologías que vamos estudiando. El cerebro tiene tres capas principales: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es que se continúa hacia la médula espinal. La aracnoides es una membrana vascular de un mesotelio externo que se fija por medio de trabéculas parecidas a una telaraña. Y la pía madre, que es una membrana delgada translúcida que se adhiere íntimamente a la superficie del encéfalo y es donde se localizan los vasos del cerebro. Las tres membranas están separadas entre sí y también de los huesos del cráneo por los siguientes espacios de interés en los pacientes con trauma craneoencefálico. El espacio epidural, que se localiza entre la dura madre y el hueso craneal. Un traumatismo sobre el cráneo con ruptura de la arteria meningia media produce una hemorragia epidural, es decir, acumulación de sangre en este espacio, y debido a la presión producida por la colección se vuelve una urgencia quirúrgica. El espacio subdural yace entre la dura madre y la aracnoides. Un traumatismo sobre el cráneo puede romper las venas anastomóticas y ello producir una hemorragia subdural. Este hematoma también requiere intervención quirúrgica si es aguda, y si es crónico depende de las condiciones clínicas del paciente. Y el espacio subaracnoideo, que se localiza entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio contiene líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos cerebrales. La ruptura de dichos vasos produce una hemorragia subaracnoidea, es decir, acumulación de sangre en este espacio, que puede ser causada por trauma, pero por otras entidades como hemorragia subaracnoidea aneurismática o hipertensiva.
Es importante recordar otros reparos vasculares del cerebro que pueden verse afectados, por ejemplo, los hematomas intracerebrales. Recordemos que la irrigación del cerebro viene por las dos carótidas internas que se originan de la bifurcación de las arterias carótidas comunes en el cuello y ascienden frente a los procesos transversos de las tres primeras vértebras cervicales, entrando al cerebro por el canal carotídeo. Y la carótida interna origina la oftálmica, la coroidea anterior, la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior. Las arterias vertebrales, la vertebral se origina de la subclavia cerca del tronco tirocervical en la mayor parte de los casos y en el arco de la aorta en algunos casos. Esas vertebrales ascienden al cráneo por las 6 primeras vértebras cervicales y entran al mismo por el foramen magno. Ya en el cerebro yacen en el segmento inferior de la médula oblonga. Las arterias se unen en el extremo caudal del puente para formar la arteria basilar. La vertebral origina las arterias espinales posteriores, las anteriores, cerebelosas posteriores inferiores, las ramas meningias que irrigan las meninges hasta la hoz del cerebro. La evaluación del trauma craneoencefálico hasta el momento se hace de manera subjetiva a través de la escala de coma de Glasgow, que lo clasifica en leve, moderado y severo dependiendo si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, de 8 a 11 y de 12 a 15. Esta clasificación es importante porque nos define la severidad del paciente y el lugar al cual debe ser trasladada. La patofisiología. La excitotoxicidad es la liberación excesiva de glutamato que activa los receptores postsinápticos que lleva a un aumento masivo de la concentración de calcio intracelular y la activación de otros procesos no regulados que causan la muerte neuronal. Los resultados clínicos después de una lesión cerebral traumática se determinan no solo por la gravedad de la lesión inicial, sino además por los procesos lesivos secundarios que incluyen respuestas bioquímicas, excitotóxicas, inflamatorias, que conducen como final a una lesión cerebral definitiva. El influjo de células inflamatorias, la activación de astrocitos, la microglía junto con la liberación de citoquinas en el territorio isquémico conllevan a un daño cerebral sustancial. El manejo de la lesión cerebral traumática se basa en el concepto central de que la prevención es importante y la prevención de la lesión cerebral secundaria para asociarla a mejores resultados. Como ejemplo, aquí vemos un hematoma epidural que morfológicamente son biconvexos con límites bien definidos, altamente relacionados con fracturas y usualmente adyacentes a ellas. Se pueden asociar a un hematoma epidural contralateral como lesión de contragolpe, más comúnmente en la región temporoparietal, y un 5% pueden ser bilaterales. El 56% de los pacientes se ingresan comatosos con Glasgow menor de 8, 20 a 30 con anormalidades en la pupila, 47% pueden tener un intervalo lúcido, que significa un deterioro neurológico rápido, pueden tener un déficit neurológico focal, hemiparesia contralateral, y pueden presentarse neurológicamente intactos dependiendo del tiempo de evolución. El hematoma subdural es en forma de lente cóncavo de semiluna, generalmente hacia la convexidad sobre una superficie ósea. Por lo general es una lesión de contragolpe, altamente relacionadas con contusiones cerebrales y edema cerebral. Casi todos los pacientes llegan comatosos, 50% con anormalidades pupilares, el 38% pueden tener un intervalo lúcido y pueden tener déficit neurológico contralateral. En la imagen, usualmente no es mayor a 10 milímetros y desvían la línea media a 5 milímetros. En la clínica tienen deterioro de estado de conciencia, síndrome de herniación, anormalidad pupilar bilateral o contralateral. Cuando el paciente llega a urgencias debemos definir el manejo de la vía aérea. Este algoritmo nos ayudará a comprender mejor cómo escalonar el manejo del paciente y hacerlo en la parte preintubación, durante la intubación y postintubación. Asimismo debemos detectar anormalidades del sistema cardiovascular. Recordemos que en el trauma de cráneo aumentan los mediadores inflamatorios y se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, produciendo una tormenta simpática excesiva que lleva a una liberación de catecolaminas a nivel adrenal, miocárdico y del sistema nervioso. Hay apertura de los canales de calcio, una miocitolisis, aumento de radicales libres, aumento de calcio, bandas contráctiles que se ven necrosadas. En la presentación clínica hay cambios en el electrocardiograma, sobre todo arritmias que pueden llegar a ser malignas y producir muerte súbita. Hay alteraciones de la contractilidad, el conocido miocardio de Takotsubo o miocardio aturdido,
Y hay liberación de biomarcadores como troponinas y creatinquinasa que pueden ser pronóstico negativo para los pacientes. También recordar que los pacientes con TEC tienen alteraciones pulmonares, específicamente un edema pulmonar neurogénico, síndrome de dificultad respiratoria o neumonía asociada al trauma. Este flujograma nos ayudará también a entender fácilmente cómo el paciente puede tener compromiso pulmonar. Dentro del neuromonitoreo, aquí les dejo el ejemplo de un video de cómo se monitoriza la presión intracraneana. Y finalmente está el calendario de eventos de este módulo, que comprende de agosto 1 a 10 acceder y bajar la bibliografía, así como realizar actividades del área virtual específicas del tema del trauma craneoencefálico. Del 10 al 20 acceder a la sala de simulación y hacer los casos de TEC. El 15 de agosto se le dará al estudiante una evaluación de la rotación, tanto del docente como una evaluación de 360 grados con todo el personal que ha tenido contacto. En agosto 25 presentará la evaluación escrita y en agosto 30 habrá devolución del docente acerca de la rotación y devolución del estudiante acerca de cómo se sintió en la rotación. Les damos la bienvenida entonces a esta rotación de neuroanestesia. Esperamos que disfruten y aprovechen todos los repositorios educativos virtuales.